estamos haciendo se llama el consultorio de Milei. Ah, bueno. Hicimos 2 funciones. Pero con todo lo que tiene la televisión, para transmitir la economía, que es lo suyo, ¿no? De hecho, es una charla de economía, pero con humor. Es decir, es una ¿Con charla... humor? Claro. Oh, bueno. Es una No charla... sé dónde le encuentra el humor a la economía actual, en el mundo. Pero bueno, eso si es usted verdad. se lo encuentra... Bueno, digo, estoy acompañado por gente muy talentosa, ¿no? Como es el caso de Diego Zucalesca y Claudio Rico. Y eso Si va a promocionar su espectáculo, déjame que diga que por Torcuato Tasso, sí, hombre. yo voy a hacer un espectáculo con el maestro Miguel Ángel Estrella el 27. Porque bueno, sí, claro que sí. si promocionamos espectáculos... Vos sabés que sí. No, no promocionamos, acá se puede... No, acá No, porque vos le señor preguntaste, economista. lo Usted es chuseamos. socio de Giacomini, ¿no? Y uno de sus hijos es muy amigo de él y tuve la suerte de conocerlo. No, compañero del Nacional Buenos Aires. Igual mi hijo piensa opuesto a mí, así que... ¿En serio? Yo lo amo con todo mi corazón y él también me ama, trata de explicarme... Bueno, los hijos piensan siempre diferente a los padres, por alguna razón que no Sí, entendemos. sí, él trata de explicarme, me pone números, digo, no me pongas números, porque me acuerdo de muy chica, en Guerra de Malvinas, que él vino del colegio y me dijo, bajamos 2 exocet, eran Sí. eso. No, y yo tiramos le 2 dije, exocet. adentro había personas. Sí. Entonces no me des números, le digo ahora, no me des números, háblame de la gente. Él me dice, mamá, él es jefe ahora del Hospital Ramos Mejía y ve la gente, trabaja para la gente. Estoy seguro. Pero después Pero va a discutir con su hijo. piensa ahí como... Es el hijo de una gran actriz, va a discutir de los filmes. No, yo me hago bastante la boba, le digo, no me digas. No me digas. Porque no me quiero pelear, no quiero discutir, yo lo amo con todo mi corazón. Y además es mi tiene orgullo. que ver amar con discutir. No, es que es mi orgullo en muchas cosas. Es un tipo que ha logrado 2 años, los últimos 2 años gratis en el Ramos Mejía y ahora por concurso ganó el puesto de jefe y demás, pero eso lo hizo 2 años gratis. Y nadie se lo va a pagar ni reconocer. Aún así le podemos discutir, aunque los amemos tanto. No digo no discutir, le digo... Si no estamos de acuerdo, discutimos. Pero no queremos más discutir. No, pero yo también, ya te digo, 6 sí. cirugías diarias, No. todo en blanco, para que el gobierno no le haya cumplido con el impuesto a las ganancias, Sabe lo que tanto dice. esperaba. Sabe lo que dice el doctor. Doctor, Sí. ¿de apellido cómo es? Versure. Versube. Doctor, tiene razón. Te doy besos, gracias por venir. Chao, querido. Suerte en la próxima que haces. Gracias. Y me voy al doctor Milei. Vaya. Hay informe de la economía y del humor y todo para Milei. Falta Raquel Nermida, que enseguida llega a hablar de la actualidad pura. Hola. Queremos hacer más pronósticos. Cada paso que estamos dando hoy es una base cierta hacia esa estabilidad macroeconómica que nos permita bajar la inflación. Fracasó en la lucha contra la inflación. La Argentina hoy tiene, desde el año 91 hasta acá, la peor inflación de sus últimos 30 años. Estamos sentando las bases para alcanzar ese futuro que hace tanto tiempo merecemos. Y teniendo un gobierno que va a fijar reglas de juego claras, va a bajar la inflación a un dígito. Lograr la estabilización macroeconómica nos ha costado. La importancia que la gente le asigne a estos problemas, creo que la inflación es uno de los más importantes y eso por supuesto hay que conjugarlo con la pobreza por ingreso. La Argentina lo logró estar en el 1% peor. ¿Cuánto debate, Javier, sobre economía? Estuvo Agustín Rossi y le pegó. Estuvo Dufo y le pegó. Está cualquiera y es fácil. Pegar quiere decir describir los números que hay. Los números que conocimos esta semana. Esta semana fue terrible. Los números que conocimos esta semana sobre inflación, pobreza, desempleo, futuro de qué sé yo qué, son los peores que se vieron en años. Sí, efectivamente es así. Y si vos recordás, nosotros hemos estado anticipando que todo esto iba a pasar. Nosotros hemos anticipado que los números de pobreza e indigencia iban a ser muy malos. Tremendo. Es decir, los números de pobreza e indigencia, sí, por L pobreza, 33,6, es más grande que lo que dejó el kirchnerismo, es más grande que el salto que tiene al inicio de este gobierno cuando empieza a sincerar algunas variables. Entonces, y este gobierno dijo, quiero ser evaluado por la lucha contra la pobreza. Se está perdiendo. Sí, tenemos 2 millones de nuevos pobres. O sea, verdaderamente la situación es lamentable y este gobierno no escucha.
Cuando este gobierno habla que este es el único camino, le miente a la gente y la realidad es que hay otros caminos, pero no los quieren tomar. Para mí este gobierno no hace cosas muy distintas a las que hacía el anterior y tampoco es distinto de lo que se viene haciendo hace 70, 80 años en Argentina, que es un modelo que nos hunde en la pobreza. Esa es la realidad, Mauro. Entonces, si nosotros no enfocamos un cambio de magnitud en esto, digo, la situación es muy complicada. De hecho, la situación de Argentina es mucho más complicado que la gente se cree. Si me permitís, voy a hacer una referencia histórica sobre los procesos de crecimiento. Hay algo vinculado a los procesos de crecimiento que se llama transición demográfica, ¿sí? Que tiene que ver con la tasa de dependencia. La tasa de dependencia son los menores que no trabajan y los adultos mayores que no trabajan, y eso en términos de los que trabajan, ¿sí? Digamos, cuando vos comenzás la transición demográfica es que empieza a caer la tasa de natalidad, empiezan a achicarse la cantidad de chicos en términos de la población total, y eso que hace, genera un ahorro. Ese ahorro, si se transforma en inversión, genera el crecimiento. Entonces, por ejemplo, todos los países desarrollados que vos conoces, en realidad entraron primero en la transición demográfica, aprovecharon esa explosión de ahorro, lo convirtieron en inversión, aceleraron su crecimiento y básicamente se convirtió en países desarrollados. Argentina está en la última fase de esa transición demográfica, hasta que después se estabiliza. Se llama bonus demográfico. Argentina tendría que aprovecharlo y lo está desaprovechando. Con lo cual el problema hacia adelante es cada vez peor. Es decir, que no te da los números de la jubilación, que no te da el número de pobres, que no te da un número de indigentes. Si nosotros no corregimos rápidamente esto, Argentina va condenado a un camino de pobreza, pero miserable, mal. Argentina va camino a convertirse en un país muy pobre. ¿Y ahora qué somos? No, ahora todavía somos un país de ingresos medios, pero vos pensá esto. En 1895 Argentina era el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Durante los primeros 45 primeros años del siglo XX, Argentina osciló en los 5 mejores países del mundo. Y hoy está abajo del número 60. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Ese modelo, digamos, al margen de lo que te pueda generar emocionalmente, es un modelo de decadencia y que multiplica a los pobres. Ese es el primer punto. El segundo punto es, bueno, ¿qué hacemos para corregirlo? Mirá, un elemento muy importante para generar crecimiento es el capital humano. Todos los procesos de crecimiento que vos ves fuertes, el 70% está explicado por el capital humano. Y el capital humano tiene dos dimensiones. Uno tiene que ver con la alimentación. Hoy, el 52% de los chicos entre 0 y 17 años, según el informe de la UCA, están debajo de la línea de la pobreza. Cuando vos tomás algunas definiciones más relajadas de la indigencia, te vas a encontrar que también el número es impresionante, con chicos que de repente no hacen alguna de las comidas básicas. Entonces, digo, no llegan a ser indigentes. Chicos y grandes. Claro. Bueno, pero lo que estoy diciendo es... Pero ahí, digamos, o sea, porque ahí está la carta del futuro, o sea, qué sé yo, vos, a ver, digamos, si vos te tenés que poner el casco y remarla más, bueno, ¿me entendés? Ok, ya sos grande, sabés lo que es vivir en Argentina, pero el pibe ese, le estás diezmando su futuro. Y no solo eso, sino que el problema ya está también en la educación, hoy, que es el capital humano de segunda generación. Argentina hoy está séptimo en las pruebas PISA, pero en América Latina, después de ser el primer país que eliminó el analfabetismo. Es decir, con lo cual, si no empezamos a hacer una discusión seria, mirando los datos, estamos condenados a un futuro muchísimo peor. En la economía, en lo económico, lo social, pero es todo. Que, Mauro, fíjate esto, vos muchas veces describís con muy buen tino cuando decís, cuando yo era chico la cosa era distinta. Claro. Totalmente distinta. Bueno, está bien, pero vos vivías... Era otro mundo, ¿no? Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que, fíjate esto, en la medida que el ser humano fue evolucionando y fue además generando, digamos, mejores niveles de vida, se fue volviendo más civilizado. Es decir, lo que nosotros estamos viviendo en Argentina es una continua involución. Es decir, vos cuando vos describís esa situación, describís la situación de un país que estaba entre los 20 países mejores del mundo. Tenía fluctuaciones, se iba al 30, volvía, venía. No, la época que yo me crié más en la adolescencia, la época de golpismo, y que se yo, era una porquería los golpes. Está bien, pero digamos... Cuando hablo de la pequeña vida que uno tenía en su zona, en su barrio, está bien, era otra vida social. Pero vos salías de tu casa y no era
no sé si vuelvo, no sé si me mata el vecino, no sé... Golpe sí, no sé si vuelvo. Está bien, digo, pero... Sacando eso. Vamos al 83, si quieres, la democracia. Entonces, lo que digo es, me parece que si no tomamos conciencia de una vez por todas que este modelo lo único que conduce es a más pobreza, sí, estamos condenados, y ya esto... ¿Sabe Macri eso? Porque dice que es el único camino posible para el país. ¿Qué quiere decir cuando dice eso? Él, digamos, él se rodeó de gente verdaderamente incapaz. El rey de los incapaces es de los que rodean a Mauricio Macri, es Marcos Peña. Es decir, Marcos Peña es el gestor del gradualismo. Es el ideólogo del... Bien, pero el que hace el país, la idea es Macri. Digamos, él sabe que porque él es el que dice, este camino económico es el único que hay, no hay un plan B. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, primero que entonces no sabe... No sabe bien, no hay otro. No, bueno, eso me parece tremendo. O sea, digo, existe un único camino y es el que elegimos nosotros. Eso me parece de una soberbia, pero por eso tampoco escuchan. Por eso, cuando nosotros... Todo esto que está pasando hoy, Mauro, ¿cuántas veces le dijimos que un ajuste que implica un aumento de ahorro, que no tiene contrapartida de inversión, va a caer en la actividad, va a caer el empleo, vas a tener más desempleo, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes, sí, vas a tener menos consumo, sí, vas a tener, digamos, una inflación que todavía no cede? Digo, ¿cuánto hace que lo decimos? Lo venimos diciendo. Bajamos al 3,2. Está bien, pero... Es altísimo. Pero sí, claro, sí. Digo, pero ves, te insulta el gobierno te insulta. Hay un tuit de Federico Pinedo que es una vergüenza, diciendo, estamos bajando la inflación. 3,2% en un mes, es 60% más de lo que tiene un país desarrollado en un año. Es decir, es una ofensa porque aparte la forma en la cual están bajando la inflación no es... digamos, sostenible, no es consistente, Mauro. O sea, este gobierno desarmó la bomba de las LEVAC para crear una bomba peor que se llama LELIC. Cuando vos tomás... Mira, los economistas hay pocas cosas que hemos aprendido bien con el tiempo. Una es la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, ahora sucede que dicen, no, bueno, la base monetaria no crece más. Bueno, está bien, pero vos tenés las LEVACs, bueno, ahora ya las están... casi totalmente desarmada, y tenés las LELIC. Eso es emisión futura. Entonces, cuando yo tomo la base monetaria más estos componentes, crece al 3% mensual. Digo, ¿qué chances hay de que vos para adelante tengas una inflación menor al 2%, 2,5%? Nula. Y sigue siendo una inflación desastrosa. ¿Cuánto va a venir ahora mensualmente? A ver, si el gobierno es exitoso en todo esto, de cara al futuro, digamos, ¿qué va a ir? A tasa de inflación del 2,5%. O sea, sigue siendo un desastre. O sea, porque esto, la parte grave, ¿cuál es? Por eso es muy importante lo que pase en febrero. Cuando termina febrero. Cuando termina febrero se produce la caída de la demanda de dinero. Si para ese momento el Banco Central no arregló el problema de las LELIC, podemos tener otra estampida inflacionaria. Y si no la resuelve, pero, digamos, logra zafar, después tenés el problema de la elección. Digo, hoy la cuestión electoral es un tema no menor. El gobierno irresponsablemente, mentirosamente dice que el riesgo país sube por la presencia de Cristina. Y a mí, digamos, yo lo que digo es, mirá, si Cristina está viva políticamente, es culpa de este gobierno. Porque justamente este gobierno, como es una máquina de errar en lo político, en lo económico, entonces continuamente está levantando a Cristina ¿para qué? Para asustarte, ¿me entendés? O sea, viste la de Borges, no nos unió el amor, nos unió el espanto. Entonces, o sea, digo, pero vos no podés vivir en esa situación de locura. O sea, donde un gobierno te está continuamente amenazando, o me votás a mí, o viene Cristina y es el caos. Que efectivamente, si Cristina viniera, es el caos. ¿Por qué? Porque Cristina hizo un gobierno desastroso, teniendo el mejor contexto internacional de la historia. ¿Sí? Pero a este gobierno le pusieron 160.000 millones de dólares para arreglar el problema, y en lugar de arreglarlo, lo empeoró, porque tenés menos PBI per cápita, tenés más déficit fiscal si tomás el consolidado, tenés más inflación, ¿sí? Tenés más pobres, más indigentes, ¿sí? Y como si todo eso fuera poco, 160.000 millones de dólares más de deuda. Me están cargando. Este gobierno es un desastre. Entonces, digo, ¿qué me vienen a amenazar? Digamos, o sea, si son peor que Frankenstein. Dame un minuto, el último corte. ¿Llegó Raquel?
a 2 cuadras. Raquel va, pues vuelvo como va a cerrar este informe. Déjame este. ¿Ya llegó? Bueno, que venga para acá. ¿Miller llegó? Sí, hace un rato está ahí para hablar de Macri. Todavía tenemos de acá hasta las 3 un montón. Hagamos la última pausa muy chiquitita y le está gustando Milei seguramente, le está gustando Edgardo y le está gustando Raquel, es furibunda el tema. Vamos. Preocupadísimo el año que viene elecciones. Alguno que gane, el que gane, no sé quién va a ganar las elecciones. ¿Tiene 4 años para cambiar el país o no? ¿La economía puede? Vos no vas a torcer el rumbo de la decadencia de 70 años en 4 años. No, ponele que nos Eso deja el gobierno de Macri, esto que vos dijiste. Pero sí puede iniciar las bases de un cambio estructural. Eso alguien lo hizo en Argentina, ¿eh? Fue el primer gobierno de Menem. Yo les recuerdo que cuando Menem asumió con una hiperinflación en torno al 5.000% que dejó el Alfonsín, dejó niveles de pobreza extravagantes, un desempleo creciente, empresas de gas que no brindaban gas en invierno, empresas de electricidad que tenían apagados programados y duraban un montón durante el verano, ¿sí? ¿No te gustó Alfonsín? ¿Cómo? ¿No te gustó Alfonsín? En lo económico Claro, fue el económico un desastre, fue un verdadero desastre. Entonces, y la verdad es que los logros del primer gobierno de Menem están documentados en un trabajo que se llama Passing the Buck, de Gerardo de la Pablera, Betsicas y Irigón, y justamente muestra que fue el mejor gobierno de la historia, el primer gobierno de Menem. O sea que se puede hacer las cosas. Es cierto, digamos, que relajó el ritmo durante el segundo, pero que de haber mantenido por lo menos la dirección de esos cambios, Argentina hoy estaría muchísimo mejor. No por nada Argentina en esa época fue sumado al G20, ¿no? De los despachos oficiales alientan la idea de que la actividad empieza a recomponerse, economía, ¿eh? Todo dependerá de que el dólar siga estable, de último momento. ¿Es así? No, de vuelta, es jugar con los efectos estadísticos. Vos recordás, Mauro, que nosotros acá lo discutimos cuando vinieron los datos del segundo trimestre muy mal, y yo te dije, como hay una cuestión vinculada a la pérdida de la cosecha, que fue la peor de los últimos 50 años, entonces los números desestacionalizados iban a empezar a dar bien, y dije, hagamos el foco sobre la comparación contra el mismo año del año anterior y contra, ¿sí?, lo que tiene que ver el acumulado. En el acumulado veníamos más 4,5, ahora estamos menos 1,5 abajo. Es decir, eso te muestra el viaje que se está pegando esta economía, que es tremendo, y lo ves en el empleo, lo ves en la caída del salario real, la ves, digamos, en el aumento de pobres e indigentes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vos vas a empezar a ver durante el segundo trimestre del año que viene números que mejoran en actividad. Ahora, yo lo voy a poner en estos términos. Suponete que vos tenías un ingreso de 100, Mauro. Sí. Te cae a 40, ¿sí? Ahora te sube a 60, te da que mejoraron 50%. Si alguien te dice que estás mejor, te lo tomás como una tomada de pelo. ¿A qué te referís? Y claro, porque fíjate... ¿Lo de la inflación del 3? No, estoy hablando de lo que va a pasar con nivel de la actividad económica. Bueno, sí. O sea, vos vas a empezar a ver un rebote en el segundo trimestre del año que viene. ¿Por qué? Porque estás para empezar a dar bien. Y dije, hagamos el foco sobre la comparación contra el mismo año del año anterior y contra, ¿sí?, lo que tiene que ver el acumulado. En el acumulado veníamos más 4,5, ahora estamos menos 1,5 abajo. Es decir, eso te muestra el viaje que se está pegando esta economía, que es tremendo, y lo ves en el empleo, lo ves en la caída del salario real, la ves, digamos, en el aumento de pobres e indigentes. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vos vas a empezar a ver durante el segundo trimestre del año que viene números que mejoran en actividad. Ahora, yo lo voy a poner en estos términos. Suponete que vos tenías un ingreso de 100, Mauro. Sí. Te cae a 40, ¿sí? Ahora te sube a 60, te da que mejoraron 50%. Si alguien te dice que estás mejor, te lo tomás como una tomada de pelo.
¿Y a qué te referís? Y claro, porque fíjate... ¿Lo de la inflación del 3? No, estoy hablando de lo que va a pasar con el nivel de actividad económica. Bueno, sí. O sea, vos vas a empezar a ver un rebote en el segundo trimestre del año que viene. ¿Por qué? Porque estás comparando contra un dato muy malo. Entonces... Bueno, contra un dato malo, si mejorás un poco, mejorás o no. Sí, pero el problema es el nivel. Si yo vengo de 100, caí a 40, de 40 paso a 60, sí, el número me da fenómeno. Claro. Pero sigo estando mal. Es más, te lo hago más grosero, caigo a 0. Y de 0 paso a 1, tengo 1.000.000 de mejora. Discúlpame, infinito es la mejora. Sí. Digo, ¿de qué estamos hablando? ¿Me comprendés? Números, sí, entiendo. Entonces, digamos, me parece que el gobierno jugar con esos efectos estadísticos agrede a la gente. Es una agresión. Confunde. Sí, creo que también le gusta confundir, pero me parece que es de bruto también. O sea, a ver, Mauro, vamos a ponerlo en blanco y negro. Hoy el PBI per cápita de Argentina es menor que el que teníamos en el 2011. O sea, Argentina hace años y años y años que viene decayendo. Es decir, estamos cada vez peor. O sea, y pegamos leves mejoras para volver a ir un poco más abajo. Esto no va bien así. Mauro, este país... No, eso seguro. Digamos, si sigue por este camino, está terminado. O sea, es un problema de dinámica que no se termina hoy, pero digamos, o sea, de largo plazo es inexorable eso. ¿Pasaste tus 35 segundos de arriba, que los quiero poner ahora? Ese video que me Sí, yo los pasé, no sé si los tienen. Si los pasaste lo van a tener. Antes, esperá, para que no lo vio, a las 12 en punto llegó Vudú acá en vivo, después se tenía que ir a comer canelones, a disfrutar con los hijos, la salida de la cárcel y demás. En vivo, este único programa canal que lo tuvo Vudú. Venga. Fue a las 12, excelente, ¿eh? Tremendo. Tremendo lo que dijo de Macri, lo que dijo de Macri. Me parece que lo más tremendo es lo que dijo en materia de la justicia. De Garabano. Sí, eso me parece tremendo. Me parece el reconocimiento de que claramente estamos en un estado fallido donde la justicia no funciona, entonces. También lo dijo el fiscal Delgado, ¿eh? Estaba ahí. Un fiscal federal. Digo, y me parece que va aplicable a todos lados. O sea, no, digamos, la justicia es... Digo, a ver, por algo la justicia tiene una venda, ¿no? La justicia es la que administra justicia. ¿No? Para hacerlo más fácil. Entonces, me parece que decir lo del ministro me parece gravísimo, donde dice, no, bueno, entonces si la población cree tal cosa, bueno. Entonces yo digo, entonces me construyo una situación donde demagógicamente voy sobre el corazón de la población para gestar un resultado y entonces hago un linchamiento. O sea, fascismo se llama eso. Dejá de poner los 35 segundos que pediste, que mandaste arriba, y después hablamos de lo que seguramente más importante que tenés razón, que es el riesgo país. Exactamente. Es el número que está en toda la tapa de los diarios. En el aire, a ver. Ahora, es interesante lo que vos mencionás, porque a mí me parece ese es el eje central. ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy, en el medio de la crisis cambiaria, todo ajuste que vos hagas va a ser recesivo. Porque, ¿cuál es la lógica para que un ajuste sea expansivo? Que el aumento de ahorro que vos generás sea acompañado como inversión. Como dada la presión fiscal, dada la incertidumbre, no vas a tener eso, ¿qué va a pasar? Te va a caer la actividad, te va a caer el empleo, los salarios van a perder contra la inflación, va a haber más pobres, va a haber más... Todo eso es lo que vamos a ver los próximos meses. Exactamente, vas a tener menos consumo y además en un contexto donde se te aceleró la inflación. A ver. Con Máximo Montenegro. Hace 6 meses. 6 meses acá en la 24. Cosa que nosotros venimos desagregando semana tras semana, explicando esto, y el gobierno, en lugar de escuchar, sale y ataca, ¿no? O sea, a nosotros los liberales nos trata de liberalotes, plateístas, ha tratado de estigmatizarnos bajo un montón de cualquier circunstancia, y ahora los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Me parece que es grave. El riesgo país, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Por qué? Porque lo que está dejando de manifiesto es que Argentina va camino a un default, Mauro. Es falso lo que dice el gobierno, que el riesgo país es culpa de Cristina. Es falso. Es falso. Argentina, digamos, el riesgo país básicamente que está reflejando. ¿Cuánto es hoy? Está arriba de los 700 puntos. Sí, lejos, 60 creo que. Pero está en 750, digo, para hacerlo. Sí, 60 creo. Sí, es más, depende del bono que tomes. Si vas a uno de los bonos más largos, digamos, te vas a encontrar, digamos, con tasas todavía de riesgo más altas. ¿El riesgo que tiene el país de qué cosa? De defaultear. Solamente eso. Tiene que ver,
en realidad es el premio que se paga sobre un bono americano, que se considera el libre de riesgo. Pero lo interesante es que esto manifiesta la probabilidad de defaultear. Es decir, cuanto más riesgo tenés, significa que más chances hay de que defaultes. Vos, para no defaultear, lo que tenés que tener es capacidad de pago. La capacidad de pago se logra teniendo superávit primario, es decir, el resultado operativo antes de pagar los intereses. Ese que el gobierno dice que va a déficit cero, que no es el que decía déficit cero Cavallo, que era incluyendo los intereses. Este gobierno va a un déficit cero como decir, vamos a cubrir el pago mínimo de la tarjeta. ¿No? Está claro, ¿no? Digo, es desastroso. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, Argentina, para poder pagar la deuda que tiene, necesita tener un superávit primario entre 3 y 4% del PBI. El propio Fondo Monetario Internacional dijo que en este sendero por el cual viaja Argentina no es altamente probable que pueda cumplir con sus compromisos. Entonces, Argentina con estos niveles de déficit fiscal, sí, va directamente a un default. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Argentina, digamos, está muy lejos del número que necesita para repagar la deuda. Y acá hay un problema. Es cierto que el Fondo Monetario Internacional puso la plata para que Argentina pueda sobrepasar el 18 y el 19 sin defaultear si cumple las metas. Ojo que ahora hay un problema muy grave, que es muy grave. Fíjate esto, le dieron a Marcos Peña el control de las PPP. Justo en un año electoral, hace ruido. Y estamos hablando de alguien que no es capaz para manejar este tipo de cuestiones. Pero al margen de eso, vos tenés para el año 2020 necesidad de financiamiento por 35.000 millones de dólares. El país tiene abrochado 10.000. O sea, necesita refinanciar 25.000 millones de dólares. ¿Vos le prestarías plata a un insolvente? Yo creo que no. Pero suponete que el 2020 le prestás la plata. En el 2021 necesitamos 40.000, Mauro, y no tenemos nada. ¿Cómo vamos a conseguir 40.000 millones de dólares si somos un país insolvente que además no crece? Desde mi punto de vista, Argentina, si no defaultea en el año 2020, lo hace en el 2021. Es decir, el riesgo país sube por eso, no por culpa de Cristina. O sea, es cierto, digo, todo lo que... Digo, yo tengo la peor de las opiniones sobre lo que fue el kirchnerismo. Pero de vuelta, este gobierno tuvo la posibilidad de arreglarlo y no lo hizo. Fíjate, hablando del kirchnerismo, dice que salió en último momento un video con Cristina, o hablando de Cristina. Es ella hablando, que salió en Entre Ríos, lo difunde hablando de la militancia, como sale ahora. Probablemente estén todos los diarios mañana. Creo, a ver, porque acaba de salir, a ver. A los compañeros y compañeras entrerrianos y entrerrianas que se van a reunir este sábado en Villaguay, quiero mandarles desde aquí, del Instituto Patria, compañeros y compañeras y amigos y amigas de Unidad Ciudadana de aquí del Instituto Patria, un abrazo muy grande y desearles todo lo mejor en esta construcción de una patria mejor y de una sociedad más justa. Esa es Unidad Ciudadana, es eso, es querer juntar la vocación de todos y todas, de todos los sectores sociales, empresarios, trabajadores, comerciantes, intelectuales, docentes, profesionales, jóvenes, mayores, adultos. Estoy convencida absolutamente de que nos merecemos una Argentina mejor, un país mejor. Y entre todos y entre todas, estoy segura que lo podemos volver a construir. ¿Esto qué es? ¿El lanzamiento de una campaña para ella o no? No sé, digamos, pero si el modelo para estar mejor era el de ella, claramente no es el camino. Porque el modelo que ella propugnaba, digamos, era un modelo expropiador. La expropiación, digamos, esta lucha contra el capital destrozó el ahorro. Cuando Cristina se fue, la inversión en términos de PBI era 11%. Es imposible crecer con eso. Se destruyó la educación, con lo cual en las pruebas PISA cada vez estamos peor. De hecho, nos echaron de las pruebas PISA durante su gobierno porque mentimos, ¿sí? Con lo cual, el modelo que ella propugna para crecer es todo lo contrario, porque es el modelo de la decadencia de los últimos 70 años reloaded. Con lo cual, digo, claramente, digamos, salvo que haga un giro, digamos... Lanzó Espert, vos estás ahí, ¿no? Yo soy muy amigo de José Luis Espert. O sea, vos sabés que yo, digamos, detesto la política. O sea, yo soy un minarquista de corto plazo y anarcocapitalista de largo, con lo cual siento desprecio por la política. Pero vamos a decir algo. Yo soy amigo de José Luis Espert. O sea, yo soy amigo. O sea, y si, llegado el momento, él necesitara de mi apoyo,
colaboraría con él, pero tendría que ser algo muy extremo, ¿no? O sea, vos sabés que a mí no me gusta. No querés meterte en nada. No, a mí no me gusta. O sea, yo lo único que aceptaría es ser presidente del Banco Central a condición de ser el último y erradicar definitivamente la inflación de la Argentina. Que el nuevo presidente te dé el Banco Central, que sea, ¿no? Claro, que me lo dé. Vas a ver cómo yo hago cero la inflación. Bueno, eso es más complicado. Sí, o sea, estoy dispuesto a hacer el desafío. ¿Sabes por qué, Mauro? Porque no hay chances que funcione bien el Banco Central en la Argentina. Y te voy a explicar por qué. La inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario, ¿sí? Y eso el mundo lo aprendió. Cuando vos mirás todos los países de América Latina, los dos que tienen más inflación, que son Argentina y Venezuela, son los que niegan este problema. Y Ecuador, ¿sí? Que es el que directamente no tiene, moneda, es el que tiene la tasa de inflación más baja en la región. ¿Sabes por qué? Porque no emiten dinero. Entonces, ¿pero sabes cuál es el problema? La mayor productora de economistas en la Argentina, que es la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? La Facultad de Ciencia Económica, hicieron una encuesta sobre la naturaleza de la inflación. El 83% cree que tiene que ver con cualquier cosa menos con la emisión monetaria. Listo, o sea, si estamos formando economistas que dicen semejante bestialidades, o sea, ¿qué chance tenés de que llegue alguno que arregle el problema? Gracias, Javier. Por favor, tenemos que ir ya, ¿no? Un minuto más, ya está. Ha llegado Liliana Caruso, Espósito, Silvia Freire, todo para 24. El aire, supongo yo no, secreto verdadero. Nos encontramos con vos en cualquier momento, cuando quieras venir a hablar de economía. Siempre, salvo que se me salga el brazo del lugar. ¿Está bien el brazo? Me duele mucho menos, pero me sigue doliendo. Perrito. No, son un placer, es lo más maravilloso que tengo en la vida. Gracias, chau. Junto a mi hermana. Todo fuera normal, al otro día